Pues buenos días a todos en esta conferencia que vamos a tener. ¿No se escucha? Bueno, ¿se escucha o no? ¿Ustedes van a poder intervenir así? No. Perdón, de los aprendizajes que traemos ahorita. Problema peligroso. Te tienes que presentar. ¿Vale? Te tienes que presentar. Me tengo que presentar. ¿Empezamos? Bueno, ok, pues buenos días a todos. Yo soy Horacio Santoyo, soy director del CIESTAM, un centro de investigación y posgrado de la Universidad Autónoma Chapingo, donde trabajamos fundamentalmente en lo que tiene que ver con políticas públicas e innovación agroalimentaria. El día de hoy tenemos una conexión con la red Innovagro, que lo estamos haciendo por primera vez con nuestra red de conectividad. Entonces podemos tener algunas fallas técnicas, entonces sobre todo a la gente que está lejos en otros países, en otras regiones, pues les pedimos un poquito de paciencia. De cualquier forma, pues estamos grabando la conferencia y la podremos compartir por otros medios posteriormente. Para iniciar el evento del día de hoy, permítame comentarles que nos acompaña el doctor Laura Esclers, quien es profesor asociado de la Universidad de Wageningen. Él tiene mucha experiencia en sistemas de innovación, en investigación y desarrollo agrícola, en servicios de extensión agrícola, en redes de innovación, en planeación de sistemas de investigación y conocimiento, así como la participación de actores e intermediarios. Él tiene numerosas publicaciones en este sentido, diversos artículos publicados, capítulos en libros, y ha sido consultor de entidades internacionales como el Banco Mundial, la Comisión Europea, la OCDE, así como la Comisión de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo. El día de hoy, el doctor Clerks nos va a hablar de sistemas de innovación agraria, conceptos e instrumentos de apoyo. En acuerdo con él, hemos organizado el evento de la siguiente manera. Él va a participar, nos va a exponer sus ideas, los materiales que tiene, unos 45 minutos. Después de esto, vamos a hacer un pequeño receso de unos 10 minutos y regresaremos a tener interacción con el público. Igualmente, si la gente que nos está viendo a través de Innovagro tiene preguntas, bueno, nos las escribirá y las plantearemos aquí en la mesa. Entonces, es más o menos el proceso que tendríamos. Bienvenido, Laura, y gracias por estar presente con nosotros. Muchas gracias. Tengo que hacer una pequeña corrección. Yo creo que voy a hablar unos 45 minutos, después vamos a tomar un receso, después volvemos a escuchar y después vamos a tener interacción, porque yo tengo algo que decir. Entonces va a ser una presentación bastante larga. Como empezó la idea como dar una clase magistral, y pensé, bueno, voy a meterle mucha información a la gente, entonces tengo harto material. Bueno, como ya dijo el doctor Santoyo, soy Laura Esclers y yo de hecho trabajo en Wageningen, en un departamento que se llama Knowledge, Technology and Innovation, conocimiento, tecnología e innovación, y nosotros tenemos toda una tradición en los estudios de extensión e innovación. Empezamos en el 64, entonces ya llevamos 50 años en esta materia. Necesito mi apoyo técnico de normal, porque es su computador. Ahora funciona. Entonces, yo trabajo más bien en ciencias sociales, pero igual sé algo de la agricultura misma, porque tengo un máster en agricultura tropical. Bueno, al final no fue tan tropical porque hice mi práctica en Chile, por eso también tengo este hermoso acento chileno-holandés. Eso es lo más cerca del trópico que llegué, pero por lo menos sé algo de producción de plantas, de animales, etcétera, que igual ayuda cuando uno estudia las dinámicas sociales. Entonces ya, como dijo el doctor Santoyo, yo trabajo en esta cosa de interacción entre múltiples actores paradigmas de innovación, y un tema muy fuerte mío son los gestores sistémicos de innovación. Bueno, ¿de qué voy a hablar hoy día? ¿Cuáles son los temas de hoy día? Y yo espero que sean interesantes, que ustedes se mantengan así y no así. Bueno, cuando para mí también es una señal que tenemos que tomar la pausa,
hay unas ricas bebidas de Danone para el intestino, entonces cuando el intestino está contento, todo el cuerpo está contento. Entonces ahí veremos cómo va la cosa. Entonces son un par de temas del cual voy a hablar hoy día. Empiezo un poco con qué es innovación y sobre todo voy a hablar de niveles de complejidad de innovación. Después voy a hablar de la evolución de las perspectivas a la innovación agraria y ahí vamos a llegar al concepto de sistemas de innovación. Después voy a hablar un poquito de las funciones y las fallas que pueda haber en sistemas de innovación agraria. Después voy a hablar del papel del gestor sistémico y después, yo creo que eso va a ser después de la pausa, voy a dar algunos ejemplos de sistemas de innovación en acción. Voy a hablar de algunos casos, dando ejemplos de lo que hablé en la parte más bien conceptual. Yo creo que lo mejor sería que guarden sus preguntas hasta el final, pero si tienen una pregunta muy puntual, si no entienden algo, si yo uso un modismo que no conocen, levanten la mano y me digan, por favor. Entonces vamos a empezar con estos niveles de complejidad. Y ahí ya una primera distinción que hay que hacer, y yo creo que para los del SISTAM esto es muy conocido, que la investigación no es lo mismo que la innovación. Algunas personas todavía siguen pensando, si yo en mi laboratorio hago una gran invención, desarrollo una tecnología fantástica, hago pruebas en mi campo experimental, cuando yo ahí tengo todo claro, bueno, tengo mi innovación y después tengo que llevarlo nomás a los productores y ahí vamos a tener innovación. No es así, eso es una invención y hasta que tenga valor, hasta que esté implementado en la práctica, no es una innovación, porque hay muchas invenciones que nunca fueron aplicadas. Yo creo que todos tenemos ejemplos de cosas que están allá guardados en los estantes, en los laboratorios que nunca salieron, entonces no son innovaciones porque no entregaron valor. Entonces, I+D, investigación y desarrollo solamente es un paso en un gran proceso. Para empezar. Bueno, hay diferentes complejidad, o hay diferentes niveles de complejidad de innovación y cuando uno ve el nivel más bajo de complejidad, uno habla de innovación de producto y de proceso. Y aquí se puede ver un ejemplo de una innovación del producto. Y yo no tomé un ejemplo agrícola, pero me imagino que es algo que todos conocen, una calculadora. Y aquí la innovación del producto está en este panel solar. Entonces la invención es el panel solar. El panel solar y esa tecnología en sí no entrega valor hasta que tenga una aplicación. Y aquí está en la calculadora, aquí está en la cargadora del celular. ¿Y por qué esto es una innovación no tan complejo? Porque no requiere mayores adaptaciones en la manera de producir esta calculadora. En la calculadora está, se mete en un panel solar, sigue funcionando como siempre, el usuario tampoco no tiene que aprender otras cosas, tiene que saberse los números más y saber manejar un teclado. Aquí tampoco no cambia nada, se enchufa el celular en este aparato y no en la red fija, pero no hay mayores adaptaciones. Entonces este es el nivel más bajo de complejidad de innovación. No quiere decir que es fácil, igual se necesitan muchas interacciones, involucra muchos diferentes actores. Por ejemplo, para producir esto se necesita dentro de una empresa los ingenieros, el departamento de marketing, por ejemplo, igual requiere diferentes medios de trabajar, pero no tan complicado. Bueno, también hay formas de innovación que son más complejas. Y ahí hablamos de innovación del sistema, System Innovation. No es lo mismo que sistema de innovación, es innovación de sistemas y transiciones. Y ahí también pueden ver en esta cascada de innovaciones que las innovaciones del producto y el proceso también estén dentro de estas innovaciones de sistema y transiciones, pero de manera
manera que uno vaya avanzando hacia el nivel más complejo también lleva más tiempo. Entonces, innovaciones del sistema conllevan diferentes innovaciones del producto y del proceso. Y ahí sí la cosa se vuelve más complicada. Entonces aquí está el mismo ejemplo. Tenemos el mismo panel solar, la célula voltaica. Pero ahí la aplicación está en las casas. Es realmente entregar energía de otra manera a las casas. Y con la misma invención, ahí sí hay que hacer mucho más cambios. Entonces esto sí se puede decir es una innovación de sistema, porque realmente estas innovaciones cambian los mercados, los sistemas sociales, son más bien innovaciones radicales disruptivas, porque este sistema cambia la manera que se suministra la electricidad, porque ya no son empresas grandes que tienen sus centrales termoeléctricas o hidroeléctricas, pero son los consumidores mismos que de manera individual producen su propia electricidad. También las coberturas de los techos no son las mismas coberturas, no son tejas, ni teja de arcilla, ni teja asfáltica, son estos paneles solares. Entonces, para aplicar esto y para realmente convertir a toda la sociedad de esta manera, con este tipo de producción de energía, hay que, por ejemplo, cambiar las regulaciones de construcción para que sea permitido usar estos paneles solares como cobertura de los techos. Hay que cambiar los sistemas eléctricos y de regulación. Hay que cambiar la ley de energía para que los consumidores puedan suministrar a la red. Hay que inventar otros sistemas administrativos, porque no solamente pagas a la compañía de electricidad, pero también deberías recibir dinero cuando tú produces más que consumes. Entonces eso también hay que cambiarlo. Hay que cambiar las habilidades de los constructores. Entonces también en la malla curricular de las escuelas técnicas hay que hacer adaptaciones. Entonces esto es mucho más complicado, involucra muchos más actores, mucho más adaptaciones. Entonces estas son innovaciones de sistema. Y estas innovaciones de sistema se pueden captar con un modelo que puede ser interesante quizás para ustedes. Es un modelo de los múltiples niveles de transición sociotécnica que trabaja con los niveles de nichos, régimen y paisaje. Y ahora voy a explicar lo que es. Entonces, el régimen sociotécnico es como el juego de reglas existentes que va asociado con un sistema dominante. Entonces, en este caso, la electricidad, el sistema dominante de producir electricidad es con termoeléctricas. Y hay intereses involucrados, hay infraestructura involucrada, y eso hay que cambiarlo si uno quiere revisar las innovaciones. Y este régimen sociotécnico, y por ejemplo en agricultura se puede pensar que el régimen es la agricultura convencional, y las alternativas son la agroecología, la agricultura orgánica. Ese régimen es bastante fuerte porque hay muchos intereses involucrados, mucho poder también. Hay un paisaje también que son tendencias externas y eso puede sí influir en que haya cambio en el régimen. Por ejemplo, el cambio climático o la degradación de recursos naturales a veces lleva a crisis que realmente pone presión en este régimen y tiene que cambiar. Entonces es como un entorno externo que crea ventanas de oportunidad para que se cambie el régimen. Pero ¿quién hace el cambio? Y ahí se puede ver en esta figura que hay diferentes nichos. Y los nichos son estas redes de innovación que quieren proponer otras tecnologías, otras maneras de trabajar. Y estos nichos entonces empiezan a trabajar en cambiar este régimen sociotécnico. Empiezan a trabajar en crear nuevas tecnologías, empiezan a hacer cabildeo para cambiar las reglas, están haciendo propaganda para que la gente conozca su nueva tecnología. Y la esperanza es que en algún momento estos nichos, o por lo menos uno de estos nichos, va a ser el nuevo régimen, el nuevo diseño dominante, el nuevo sistema dominante. Pero esto requiere muchos años y mucho trabajo. Pero yo creo que ahora este movimiento, por ejemplo, la agricultura de conservación, esto también realmente empezó como un nicho y ahora está creciendo para volverse el nuevo sistema dominante. Entonces aquí tiene un ejemplo. Esto es el régimen, esto es el nicho. Se puede decir que esto es el régimen quizás porque es muy poderoso.
Y esto quizás el nicho, porque ellos no están de acuerdo con estos y tratan de cambiar este sistema para que todos sean orgánicos. Ahí se pueden visibilizar los nichos y los regímenes. Bueno, entonces también hay transiciones, y transiciones son mucho más grandes todavía. En los regímenes generalmente son un sector, son una cierta área de la sociedad: energía, movilidad, salud, agricultura. Cada sector, cada área tiene su propio régimen. Pero cuando haya transición es sobre cambiar diferentes regímenes. Entonces, por ejemplo, cuando uno quiere ir hacia una sociedad más sustentable, eso se trata de cambiar la manera de movilizarnos, la manera de producir alimentos, la manera de construir. Entonces eso todavía es un movimiento mucho más grande. Y esto, por ejemplo, es una transición en la cual estamos ahora. Estamos trabajando en distintas áreas para realmente crear una sociedad más sustentable. Pero también quizás hay transiciones que ahora están incipiendo, están empezando, que realmente van a revolucionar nuestra sociedad. Por ejemplo, ustedes, yo creo que todos conocen esta película con Arnold Schwarzenegger, el Terminador o Terminator. Esto fue ciencia ficción en los años 80, un robótico matando a la gente, autónoma. Y ahora recién salió esta noticia: científicos debaten robóticos asesinos en conferencias de las Naciones Unidas, porque con el desarrollo de la tecnología ahora sí hay robóticos que podrían tomar el rol de un soldado. Y esto no solamente está tomando lugar en el ejército, en el área militar, pero también están desarrollando robóticos para tomar el rol de las enfermeras. Hay robóticos que están tomando el trabajo de la gente que hacen trabajos administrativos. Entonces algunos dicen: vamos a tener una transición donde los robóticos hacen el trabajo y nosotros nos relajamos. Pero también es una amenaza, porque ¿cómo entonces ganamos plata? Entonces quizás hay que empezar a trabajar con un sueldo básico desde el gobierno, porque si no nadie puede comprar comida. Entonces esto también es una transición, pero no sabemos si en 50 años todos vamos a ser robóticos, que yo voy a ser robótico que te dan clases. Sí, bueno, sí, pero... entonces estas son transiciones y es más complejo todavía. Y bueno, lo importante es que innovaciones de sistema y transiciones implican mayores cambios en instituciones. Y aquí instituciones no es lo mismo que organizaciones, pero son las reglas del juego. Son las cosas que hacen mover a los humanos, que influyen en nuestro conducto. Entonces son leyes y normativas, son las normas informales. Cada grupo social tiene sus normas informales. Las políticas son instituciones, los incentivos. Los incentivos, por ejemplo, a los académicos. Si a nosotros nos dicen: ustedes tienen que publicar 10 artículos por año, si no van a tener pago, vamos a publicar 10 artículos por año y no vamos a trabajar con los productores. Ese tipo de incentivo también es una institución. Pero también las coaliciones, las redes existentes también son instituciones, porque también pueden frenar, por ejemplo, la innovación. Entonces ahí hay diferentes instituciones y sobre todo en estos niveles complejos hay que cambiar muchas instituciones. Entonces, esto se capta en esta idea de coevolución en innovación. Entonces, que el desarrollo de tecnologías siempre va mano en mano con el desarrollo institucional. Entonces, nunca basta solamente tecnología, siempre hay que trabajar en esta parte social e institucional. Y creo que quizás para los del sistema esto es nada novedoso, pero para alguna gente ellos sí piensan que la tecnología en sí hace todo, los artefactos, una máquina ya es suficiente. Bueno, esto fue un poco sobre estos niveles de complejidad. Yo creo que sobre todo este modelo de múltiples niveles puede ser un modelo interesante para estudiar las transiciones que también se están dando ahora en el agro mexicano y también viendo cómo compiten las diferentes direcciones de desarrollo, porque también muchas veces compiten los nichos. La agricultura de conservación compite con la agroecología, con permacultura. Son todos movimientos para cambiar el sistema dominante, pero cada uno tiene su propia idea de cómo hacerlo. Bueno, ahora vamos a ir a
a sistemas de innovación, entonces no innovación de sistema, pero sistemas de innovación, y voy a empezar un poquito con la evolución en el pensamiento. Entonces, esto también sale en un capítulo que escribimos, que es como una revisión de la literatura, y ahí distinguimos entre 4 metaperspectivas. Y a propósito le pongo metaperspectivas, porque esto no quiere decir que no hayan habido otras perspectivas. Por ejemplo, esta transferencia de tecnología, innovación inducida, farmer first, primero al productor, desarrollo participativo de tecnología. Hay muchas más metodologías y esto también cabe dentro de estas metaperspectivas. Entonces se puede distinguir la perspectiva de difusión y adopción de sistemas de producción o farming systems, los sistemas de conocimiento e información agraria, por sus siglas en inglés AQIS, y ahora estamos con esta cosa de sistema de innovación, y uno puede decir que realmente cada perspectiva construyó sobre la otra perspectiva. Y yo fui al parque arqueológico y he aprendido que también los pueblos originarios siempre pusieron su templo nuevo sobre el otro templo. Bueno, los de la innovación agraria también hicieron lo mismo. Entonces, eso tampoco quiere decir que esta perspectiva es una perspectiva mala, pero con el tiempo hemos aprendido, esto no explica todo y ahora llegamos a esta perspectiva. Le están diciendo no se entiende nada. Bueno, voy a pasar rápidamente por las diferentes perspectivas. Entonces, la primera perspectiva de difusión y adopción de innovaciones, sí, muchas veces todavía de la invención, la tecnología ya como la innovación. Entonces, la idea es que las innovaciones llegan desde afuera, es la investigación que produce las innovaciones. Entonces, es cuestión de difusionar estas innovaciones a los productores, y eso lo hace la extensión. Y entonces es una decisión individual del productor, yo adopto o no adopto. Eso muy brutalmente es esta perspectiva. Entonces hay todo un pensamiento lineal, ciencia fundamental, ciencia aplicada, extensión, agricultores. Entonces aquí está el modelo de Rogers, que ve cuáles son las influencias en la adopción de innovaciones. Entonces ve los atributos de la innovación, ve el tipo de decisión de innovación, los canales de comunicación, el entorno social, el esfuerzo del extensionista, y todo eso en conjunto determina si hay adopción o no. Y eso sirve muy bien para explicar ciertos procesos de difusión. Y también sirve mucho de realmente explicar los procesos autónomos de difusión. Porque sí, tecnologías se difunden, no hay problema con eso. Pero hay un problema claro a veces cuando se toma este modelo de difusión como un modelo normativo. Todos tienen que adoptar esta tecnología porque nosotros sabemos que es bueno para ellos. Entonces, el problema a veces es entonces que se introducen tecnologías que no son adaptadas al contexto y la lógica de aquellos que lo deberían adoptar. Entonces, muchas veces se introduce algo que no cabe con el sistema. Entonces es muy lógico que los individuos no adoptan, porque son muy irracionales. Muchas veces dicen estos viejos son irracionales porque no adoptan. No, son muy irracionales porque dados sus recursos serían tontos adoptar una cierta nueva tecnología. Entonces aquí el problema clave está en que no se hacen esfuerzos suficientes para o adaptar la tecnología al contexto o al revés, adaptar el contexto a la tecnología. Entonces, a veces, lo que pasa entonces en este caso es que se toma un enfoque de innovación del producto y proceso donde es relativamente fácil hacer adaptaciones menores a cosas ya existentes, cuando realmente se necesita un proceso de tomar una perspectiva de innovación del sistema donde hay que trabajar en varios elementos, porque si no, no se crea el contexto donde es lógico la adopción de una nueva tecnología. Entonces, para algunas cosas funciona súper bien este modelo, pero para algunas innovaciones más complejas no funciona tan bien. Bueno, como reacción a los problemas con este modelo que no podía explicar todo tipo de innovación, surgieron nuevos modelos, y uno de estos modelos es la perspectiva de sistemas de producción,
y esto más bien fue un enfoque para por lo menos crear tecnologías que ya estaban mucho más adecuadas para el contexto. Entonces, que ya estaba mucho mejor adaptado la tecnología al contexto en el cual se debería adoptar la tecnología. Y eso se hacía para realmente tomar un enfoque holístico de las fincas, de su contexto biofísico, socioeconómico, también diferentes estilos de producción, porque diferentes productores tienen diferentes estilos, entonces hay que adecuar una tecnología a cada estilo y no decir un estilo es malo y otro estilo es bueno, no, cada estilo tiene su razonamiento. Entonces esto se trataba también de hacer investigación participativa con científicos naturales y sociales y los productores, pero una crítica fue, bueno, mejora las tecnologías, es mejor también la adaptación al contexto, pero es muy enfocado en el sistema de producción. Y el sistema de producción está en un entorno mucho más grande de cadena de valor, de políticas. Y a veces el problema no tanto está en el sistema de producción, pero está más allá. Se trata, por ejemplo, de intransparencia en la cadena. Y eso es el desincentivo. Y por eso los productores no quieren adaptar nuevas tecnologías, porque tienen altos costos que no recuperan. Entonces, este modelo nos captaba también ese contexto más allá de la finca. Entonces, también fue una limitación. Después de esto, y ya estamos en los años 80, 90, surgió esta perspectiva de sistemas de conocimiento e información, ACIS por sus siglas en inglés, y esto fue un poquito parecido a esta cosa de Farming Systems Research, pero más bien desde un enfoque de extensión, no tanto de investigación, y esto también reconocía que había que aprender todos en conjunto, también apreciar diferentes apreciaciones de los sistemas del mundo para también crear como un proceso de aprendizaje social. Entonces aquí no fue tan importante esta cosa de tenemos que hacer investigación, pero aquí era más bien cómo podemos innovar, cómo podemos aprender en conjunto y cómo podemos estimular eso como extensión agrícola. Entonces aquí también salió mucho este rol de la extensión como facilitador del proceso de aprendizaje. Entonces esto ya era un poquito lo que ahora se contempla en este concepto de sistemas de innovación, que son las redes que importan, que son los múltiples actores. Pero en el caso del ACIS, y eso fue un poco la crítica, que siguió siendo un poquito enfocado en este nexo de investigación, extensión, educación, productor, entonces tampoco contemplando tan activamente, tan explícitamente este entorno social más allá de la finca. Y bueno, ahora llegamos a los sistemas de innovación agraria. Y en este concepto, en esta perspectiva, sí se contempla mucho más ese entorno social completo de la cadena de las políticas. También se enfatiza mucho el rol de las instituciones y el cambio institucional. Aquí otro gráfico diciendo Technology Development, Institutional Development, que tiene que ir mano en mano. Y si uno ve la definición, básicamente es que múltiples actores tienen que aprender conjuntamente, crear nuevo conocimiento, intercambiar nuevo conocimiento para crear nuevos procesos, productos, etc. Esta es la definición del Banco Mundial. Yo encuentro que todavía es muy enfocado en crear conocimiento y sabemos todo que para innovación no solamente es conocimiento que importa, pero también otros tipos de recursos como capacidad de cableteo, como recursos financieros, como recursos materiales, pero por lo menos aquí se aprecia que es un proceso donde está toda la cadena. Entonces, la perspectiva de sistemas de innovación agraria reconoce que realmente es un proceso interactivo entre todos estos tipos de actores. En algún momento juegan un papel en el proceso de innovación y hay que saber cuál es su papel, cómo involucrarlo, en qué momento involucrarlo. Eso es un poco lo que es el lema principal de sistemas de innovación. Yo tampoco quiero decir que sistemas de innovación agrarias es el único concepto que contempla esto. También enfoques de redes contemplan este tipo de cosas, pero se ha notado que este concepto realmente se ha hecho muy popular y bueno, eso también sirve para tener un lenguaje compartido. Entonces, una comparación
Se ve que vamos moviendo en el tiempo, movemos de un modelo lineal a un modelo de co-innovación. Tengo los dedos demasiado gordos para este control. Las fuentes de conocimiento fueron desde el monodisciplinario y científico hasta transdisciplinario. Todo tipo de conocimiento importa, científico, formal, informal. Los motores de la innovación son la oferta desde la investigación, y aquí es guiada por respuestas flexibles a contextos dinámicos. Entonces aquí lo que produce la investigación, lo que ofrecen los servicios de apoyo a la innovación es guiada por un proceso de aprendizaje donde surgen demandas por información, por recursos. Entonces es mucho más flexible, mucho más guiado por la demanda. Aquí las políticas son algo externo, y aquí las políticas son parte del proceso de innovación. Innovación también es cambio de políticas muchas veces. El rol de la ciencia mueve de ser el innovador a ser una contraparte de una red amplia, también un rol más modesto del científico. El rol de los productores cambia de ser un rol de adaptadores o atrasados a ser también contrapartes emprendedores innovadores. Y entonces también los resultados esperados van a la adopción de tecnologías a realmente tener capacidades en un territorio para innovar. Entonces, esto resume un poco estos diferentes conceptos. Pero todavía a veces es necesario tener un enfoque de la adopción de tecnologías, pero la idea es entonces, si uno ya hizo co-innovación, también trabajó ya en el entorno ya está mucho más favorable para la adopción. Entonces, no son exclusivas estas perspectivas. Ok, ¿cuál es el uso de las perspectivas de los sistemas de innovación? Bueno, ya comentamos que la innovación es un proceso de acción colectiva humana, muchos actores involucrados, y entonces la perspectiva del sistema de innovación sirve para el mapeo y el análisis. Analiza las estructuras que hacen posible la innovación, las interacciones, las instituciones, los actores involucrados. Y más o menos existe una idea qué es un sistema de innovación que realmente funciona como sistema, porque la idea del sistema también supone que hay sinergias, etcétera, que las diferentes partes del sistema interactúan de una manera eficaz, pero muchas veces no es así. Entonces uno puede usarlo como médico para detectar dónde están las fallas. Nosotros también somos un sistema con corazón, pulmones, brazos, venas, sangre, riñones, y bueno, cuando estamos enfermos, el doctor ve cuál parte del sistema no funciona, porque el doctor sabe cómo debería funcionar un cuerpo humano. Eso es la misma idea, ¿no? Sabemos más o menos cómo debería funcionar, así podemos detectar por qué no funciona. Lo que sí se nota mucho, y esto realmente es algo que yo diría que es muy limitado, una perspectiva muy limitada, que muchas veces todavía se entiende el sistema de innovación por lo que se puede llamar el sistema de apoyo a la innovación. ¿Y qué entonces es el sistema de apoyo a la innovación? Bueno, eso es la investigación, la extensión, las políticas para estimular la innovación, pero eso solamente es parte del sistema de innovación. Porque también toda la cadena productiva es parte de un sistema de innovación. Al final, un sistema de innovación también se trata de la capacidad de las cadenas de los territorios para renovarse continuadamente. Entonces, esto sí es una visión muy limitada, pero en muchas publicaciones así se explica el sistema de innovación. Bueno, ¿cómo definir un sistema de innovación? Hay dos maneras como se interpreta este concepto de sistema de innovación. Una manera de interpretar este concepto es con una mirada más bien estática. Entonces, eso finalmente se trata de un mapeo de actores, instituciones, relaciones, puede ser a nivel nacional, puede ser a nivel regional o sectoral. Entonces, eso es analizar de qué manera actúa este sistema de innovación como un suelo fértil para que ocurra la innovación. Esto se trata, por ejemplo, también de la idea de los clústeres. ¿Qué son los clústeres? Los clústeres son una colección de actores, interacciones, políticas que favorezcan la innovación. Eso es la idea. Y entonces esta perspectiva es como tomar la perspectiva de crear un clúster como un lugar óptimo donde nazca la innovación.
Por ejemplo, Estados Unidos tiene un sistema nacional de innovación que realmente crea muchas innovaciones. Está el Google, está el WhatsApp, salieron varias innovaciones desde allá. Si uno ve a Corea del Norte, eso no es un sistema nacional de innovación que es muy eficaz, no sale nada de Corea del Norte. Quizás un misil nuclear en algún tiempo, pero más allá no sale nada. Entonces, esa mirada realmente es para predecir un poquito cómo podemos producir más innovación. Entonces aquí pueden ver algunas figuras. Esto realmente es como un mapeo, viendo, bueno, están los actores, los sistemas de investigación, de educación, la cadena de valor, están los actores que hacen los vínculos, esto es influido por políticas, también aquí están las instituciones blandas, las normas, prácticas, comportamientos. Entonces, esto es como una esquematización del sistema de innovación. Aquí se hace lo mismo, también viendo cuáles son los actores que deberían estar adentro. Y esto también se puede hacer para ciertos países. Entonces, este es el mapeo del Sistema Nacional de Innovación Agraria de México, y lo que se ve son todos los actores, los vínculos, y la idea es, cuando tenemos una idea de cómo están los vínculos, también podemos optimizarlo, podemos crear más innovación. Entonces es más bien una mirada de mapeo. Pero también se puede tomar una mirada mucho más dinámica de sistemas de innovación. Y en esta mirada se ve el sistema de innovación como un sistema transitorio de una situación existente, un sistema dominante, a una nueva situación. Entonces el sistema de innovación es como el conjunto de redes que trata de cambiar el status quo. Y eso equivale a una perspectiva de sistemas de innovación tecnológicos, porque esta perspectiva de sistemas de innovación también no sale de la agricultura, pero viene de la teoría de la innovación industrial. Entonces, esto es una mirada de sistemas complejos, donde los sistemas de innovación quieren establecer un nuevo equilibrio. Entonces, este sistema de innovación es como una red de transición que busca un nuevo equilibrio, que busca un nuevo sistema de producción, una nueva cadena. Entonces, ahí se puede decir que cada nicho es como un sistema de innovación. Entonces, estas personas tienen su propia red de emprendedores, tienen su propio apoyo desde la ciencia, tienen sus propios financiadores, y ellos quieren ser la nueva tecnología dominante. Ellos quieren que nosotros vamos a andar en este tipo de auto en 50 años. Pero también están los de los biocombustibles. Tienen su propia investigación, tienen sus propias empresas, y ellos también quieren cambiar ese sistema que tenemos ahora con los combustibles fósiles, y quieren que nosotros vamos a andar en autos con biocombustible. También están los autos eléctricos. Ellos también tienen su propia red de apoyo, crean su propio nicho, interactúan con otras redes de innovación quizás en otros países para crear un nuevo sistema dominante. Entonces ahí el nicho es como el sistema de innovación, es una red, una colección de redes que quieren cambiar el sistema dominante. Entonces aquí se puede ver esto también. Aquí están los nichos, interactúan con los regímenes y quieren ser el nuevo régimen. Ok, ¿cómo estamos todavía? ¿No estamos con sueño? ¿No? Qué bien. Esto también es un poquito un problema, lo reconozco yo plenamente, que las teorías de sistemas de innovación son teorías muy abstractas, a un nivel de pensamiento muy abstracto. Eso a veces complica las cosas, pero cuando van a ver los ejemplos, ahí se aterriza un poco la cosa y van a ver que esto sí hace sentido. Bueno, funciones y fallas en sistemas de innovación. Yo ya dije por qué sirve este concepto, porque también se puede detectar dónde hay problemas para poder optimizar. Entonces, sistemas de innovación agrarias tienen que tener ciertas funciones. Hay algunos científicos, hay una persona que se llama Marco Heckert y hay una persona que se llama Anna Verheck. Anna Verheck es de Suecia, Marco Heckert es de Holanda, y ellos estudiaron estos sistemas de innovación, sobre todo los tecnológicos, entonces estos nichos que se desarrollan, y entonces ellos vieron que tienen ciertas funciones que deberían producir estos sistemas. Entonces la interacción entre los diferentes actores tiene que producir estas funciones.
Entonces, deben haber actividades emprendedoras, debe haber empresas que quieren avanzar, sobrevivir, debe haber promotores de la innovación. Si la red no tiene estos tipos, no llega ni a la esquina. Entonces, debes tener esto en un sistema de innovación. Hay que también tener desarrollo de conocimiento. Hay que aprender, hay que experimentar, se necesita I+D en diferentes partes. También hay que difundir ese conocimiento, hay que aprender en las redes. Si no hay aprendizaje, no hay experimentación, los sistemas de innovación no se pueden desarrollar. También necesitan saber a dónde ir. Innovar, sobre todo la innovación del sistema, no es cuestión de resolver problemas, no es saber dónde quiere llegar yo, cuál es la situación ideal y qué tengo que hacer en el hoy, en el presente para llegar allá. Entonces, hay que producir visiones. También hay que crear mercados, y son diferentes tipos de mercados, son mercados de ideas. La gente tiene que creer en tu idea, tiene que apoyar tu idea, pero también a veces es crear un mercado para un nuevo producto. Por ejemplo, si tú quieres producir productos orgánicos, tú puedes producir cualquier producto orgánico, pero si tú no tienes la cadena con la certificación, si tú no tienes las tiendas, si tú no convences a los supermercados, sus clientes quieren comer productos orgánicos, nunca vas a vender tus productos y no tiene sentido tu innovación. Tú puedes innovar lo que quieres en prácticas, en tecnologías, pero no sirve de nada si no creas ese mercado. Entonces, eso también es importante. También hay que organizar diferentes subcursos, capital financiero humano, tecnología adicional, pero también cabildeo. Siempre sirve tener algunas personas que te apoyan a niveles altos. Y se necesita crear legitimidad, superar resistencia al cambio. Eso no solamente es resistencia al cambio a nivel del productor, pero también de la sociedad. Por ejemplo, biotecnología es una tecnología que se aplica en las Américas, pero en Europa no. ¿Por qué? Porque los científicos pensaron, estos consumidores cuando nosotros vamos a llegar con estos argumentos racionales, vamos a decir, sí, esto es mucho mejor, señor, créelo, somos científicos, mira, nuestro terno blanco, no hay problema. Pero ellos fuertemente rechazaron a la biotecnología porque no creían en el concepto, tenían problemas éticos. Entonces lo que se ve ahora con la nanotecnología, que ya muy temprano en el proceso los científicos están entrando en interacción, teniendo conversaciones para prevenir este rechazo. Entonces un sistema de innovación también tiene que trabajar en eso. Entonces estas funciones deben producir los sistemas de innovación. Y por ejemplo, para la dirección de la búsqueda, entonces, por ejemplo, se trata de juntar a todos los actores para tener charlas, para decir, ok, ¿dónde queremos llegar? ¿Dónde estamos de acuerdo? ¿Dónde no? Eso entonces es una actividad que hay que organizar. Bueno, para el buen funcionamiento de los sistemas de innovación se necesita entonces, para poder producir estas funciones, una infraestructura adecuada, desde lo más básico hasta lo más high-tech. Se necesitan vínculos desarrollados, eficaces entre múltiples actores. Se necesita un marco institucional facilitador que también facilite que los actores se junten. Se necesitan recursos humanos bien capacitados. Estos son un poco los factores que son importantes, son muy básicos realmente. Pero muchas veces hay fallas porque los sistemas de innovación tienen sus imperfecciones, muchas veces no funcionan tan bien. Hay fallas infraestructurales, hay fallas de interacción, fallas institucionales y fallas de capacidades. Entonces, una falla infraestructural es infraestructura física, infraestructura de conocimiento, infraestructura financiera que no existe o que no funciona bien. Si tú como país tienes muy malos caminos y te tomas 5 días para llegar a un pueblo, eso no promueve la interacción, pero si tienes un buen teléfono móvil, ya eso resuelve ese problema de infraestructura física. Pero esto sí influye. Las fallas institucionales también son bien importantes, y hay duras y blandas. Por ejemplo, fallas institucionales duras son que la legislación es en favor de tecnologías existentes. Entonces, muchas veces para la innovación hay ese cambio institucional, pero si toma mucho tiempo cambiar la ley, eso no te favorece con tu innovación. También otro ejemplo es la falta de protección de propiedad intelectual. Si tú quieres tener innovación como gobierno chino, pero todas tus empresas copian inmediatamente lo que traen las empresas extranjeras,
En algún momento las empresas extranjeras van a decir ya, adiós nomás, nosotros no nos vamos a meter más en China. Entonces, tienen que tener esas leyes, tienes que proteger la propiedad intelectual. También las políticas inconsistentes. Bueno, yo creo que ustedes en México son bastante familiares con este tipo de problema, que cada gobierno tiene su propia visión, que los ciclos de planificación son un año, no hay estabilidad. Eso no promueve la seguridad para el innovador que puede contar con el gobierno, no promueve la innovación en muchos casos. Incentivos inadecuados, ya hablamos un poquito, es si uno quiere producir innovación, eso requiere investigación participativa. Si uno dice, bueno, tú tienes que publicar en revistas científicas internacionales, el científico se va a su oficina, se va a sentar, no va a ir al campo. Eso no promueve la innovación. Y también hay fallas institucionales blandas, que a veces hay una falta de espíritu emprendedor, que la gente no se atreve, o que no hay una cultura de innovación, de colaboración, que cada uno está en su propio cubículo, no mira al otro lado. Eso tampoco no promueve la innovación. Fallas de interacción, hay también dos tipos, fallas de redes duras y fallas de redes débiles, y hay que buscar un poco un balance entre los dos, porque lo bueno de las redes duras es que generalmente hay confianza y la gente se conoce y trabaja muy bien, pero eso también puede llevar a como un pensamiento del grupo, como una mirada muy angosta, y entonces eso se trata de las alianzas establecidas que crean un sistema cerrado. Ese es como el régimen, que no es capaz de crear nuevas conexiones para renovarse. Entonces faltan estas conexiones frescas. Pero también hay falla de red débil. Uno puede juntar a muchos diferentes actores que no se conocen y pueden ser muy creativos en conjunto, pero no se entienden. Tienen diferentes culturas, historias, entonces, o falta una visión compartida. Entonces eso también es una falla y hay que encontrar el balance entre estos dos. Y lo último es falla de capacidades, tiene que ver con flexibilidad, capacidad de aprendizaje, los recursos. Por ejemplo, si uno ve a los grandes productores tienen mejor educación, más dinero, también tienen trabajadores, tienen más tiempo, entonces tienen más capacidad para innovar, porque se dan el tiempo para leer su revista, pensar, buena idea, mira, voy a buscar dónde voy a encontrar el técnico. El pequeño productor está sobreviviendo, no tiene el tiempo, no tiene un trabajador, entonces está limitado en ese sentido. Entonces eso también puede reducir la capacidad para innovar, pero no quiere decir que los pequeños productores no son innovadores, porque hay algunos que sí experimentan, se toman el tiempo a pesar de todas estas dificultades que tienen. Entonces, esas son algunas fallas. ¿Cuál entonces es la idea del sistema de innovación? También diagnosticar eso, entonces crear diferentes instrumentos en las políticas públicas para aumentar la capacidad de innovar, entonces contrarrestar este tipo de fallas. ¿Y qué son los típicos instrumentos? Perdón que está en inglés, pero hay como 4 tipos de instrumentos para promover la innovación. Bueno, uno es a través de regulaciones, tiene que ver con propiedad intelectual, tiene que ver con regulaciones, por ejemplo, sobre la ética, tiene que ver con cuál es entonces la misión de las universidades. Eso todo tiene que ver con regulación. El gobierno puede decir, el SISTAM tiene que trabajar con los productores, o puede decir, el SISTAM tiene que ser muy académico. También está la cosa de los incentivos económicos, el apoyo a la investigación, también por ejemplo, capital de semilla, eso también puede promover la innovación. Y instrumentos suaves, dice aquí, y por ejemplo, estos son los partnerships público-privado. También se trata de crear estándares en cadenas para que los actores tengan más seguridad con qué tienen que cumplir. Eso también puede promover la innovación. Y aquí dice Systemic Instruments, y esto es un tipo de instrumento que ha surgido en los últimos años, porque realmente se ha notado estos otros instrumentos no son suficientes, porque no son suficientes para crear la interacción. Hay que hacer más esfuerzo para crear la interacción. Y eso entonces es aumentar la creación de nuevos contactos. También es sobre reducir los costos de transacción para encontrarse con nuevos contrapartes. También es sobre un lenguaje común, creación de visiones. Y también es
instalar reflexión sobre lo que implica colaboración para la innovación. Entonces también es sobre cambio mental e institucional, cómo hacer con innovación. Los otros instrumentos no son muy adecuados para eso y por eso hoy en día habla mucho de instrumentos sistémicos. ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Cuánto tiempo hablé? Ahorita como 45 minutos. Entonces vamos a tomar una pausa.